Jesús de Nazaret, un héroe mesiánico enigmático. Ese es el título de la charla de hoy. Jesús el Nazareno cumple todos los requisitos para ser declarado un héroe, tal como nos explicó a mí, repito, estupendamente, Fernando ayer, que nos dio una panoplia de ideas en la que yo me encargo hoy. Un hombre no es más que otro si no hace más que otro. Y Jesús el Nazareno, no Jesucristo, como dijimos ayer, hizo más que otros. Y un héroe es el que hace cosas o pone las bases para producir efectos en grado superlativo. Y Jesús hizo cosas, o más bien, puso las bases para producir efectos superlativos. Jesús fue un modelo y sigue siendo un paradigma ético de vida para millones de personas. Cumple también Jesús, el Nazareno, el requisito de una muerte temprana y de una muerte injusta totalmente a la vista de sus seguidores. Y tiene esa parte de enigma que es lo que yo tengo que explicar hoy. Y por último, en un gran número de ocasiones, un héroe es el que sufre, entre comillas, un proceso grande de idealización e incluso de divinización. Y esto le ocurrió también a Jesús, ya desde la antigüedad, porque se le comparó ventajosamente a Orfeo. Y se nos hablará de él hoy, después, inmediatamente. Tenemos imágenes, ya desde la antigüedad, por lo menos desde el siglo III o IV, en el que aparece Jesús con el gorro frigio, con la lira y con los animales en su entorno. Es decir, Jesús es el nuevo Orfeo. Y Jesús fue comparado también ventajosamente con Hércules. Hay un libro de Marcel Simon, Hercule, le christianisme, Hércules y el cristianismo, de 1951, que recoge absolutamente todas las similitudes que hay entre el cristianismo y la figura de Jesús como centro y el Nazareno. Los dos sufren, los dos resucitan. Curiosamente, los dos son presentados como filósofo. Hércules como filósofo. En el siglo III de nuestra era, ciertos estoicos presentaron a Hércules como el logos divino, es decir, el pensamiento divino que sustenta con sus fuertes hombros como si fuera Atlante el mundo. Es decir, lo mismo que el logos sustenta el mundo, del mismo modo los paganos, los estoicos en concreto, creían que Jesús era el Hércules divino. Pues bien, Jesús, a pesar de tantas similitudes, hay una diferencia y lo reconoce Marcel Simon, es que Jesús el Nazareno es una figura histórica, aunque dije yo, totalmente repensada, idealizada, reinventada y divinizada, y sin embargo Hércules es una fábula. Pues Jesús de Nazaret es enigmático por dos razones. La primera, porque de él, Jesús el Nazareno, sabemos poco con toda seguridad o con relativa seguridad. Sabemos poco. Y segundo, también se indicó ayer, porque las fuentes principales de las que algo podemos saber están totalmente sesgadas. Son fuentes propagandísticas. Son fuentes que hacen propaganda de una fe. Y ya sabemos que la fe es sesgada y partidaria. La fe política también, por supuesto, o la fe social. Digo, la fe en general es sesgada y partidaria. No hay un solo pasaje evangélico, ni uno,
ni una sola perícopa o sección, por muy pequeña que sea, que no esté impregnada de la propaganda en Jesús como el Cristo Redentor universal. Para parte, y solo para parte de la investigación actual, este Jesús es enigmático, preciso, para parte de la investigación, la que es confesional, a saber, la que está sujeta a unos límites precisos. Una investigación que sufre las aporías de estar metido dentro de una jaula, que aunque sea de oro y esté elevada a 30.000 pies de altura y pueda contemplar mucho, siempre verá el objeto, sobre todo de la historia antigua, a través de los barrotes. Una fe que sufre 1000 aporías, 1000 dificultades, porque explica una serie de textos evangélicos, pero deja sin explicar otro montón de textos también evangélicos. Es decir, porque admite unos y en el fondo rechaza otros. Para la investigación confesional, Jesús es un héroe mesiánico, sin duda, pero particular. Particular considerado el contexto judío en el que se genera, es decir, el Israel del siglo I. Y es enigmático porque es un Jesús totalmente apolítico, pacifista, antiguerrero y singular en su tiempo y lugar. Insisto, en el Israel del siglo I. Y sobre todo para la situación política en la que vivió, que 30 años más tarde hizo que ese pueblo, que era el suyo, se levantara en armas, aunque fuera una hormiguita, contra el elefante, el mamuto o la legión de mamuts, que era el Imperio Romano. Este personaje fue sin duda, para la investigación confesional, el Mesías de Israel y el Mesías de toda la humanidad. Pero un Mesías que es un siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé puede ser el rey de Israel triunfante, pero sobre todo el siervo de Yahvé es el de Isaías, el del profeta Isaías, el varón de dolores, el individuo que sufre injustamente. Este Mesías debe padecer mucho, ser reprobado por ancianos, sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Es un Mesías que fracasa, no solo aparentemente, sino en la realidad, que es condenado a muerte por hombres, aunque con el permiso divino, y que es un Mesías ónticamente, es decir, esencialmente, según su ser, no figuradamente, un hijo real de Dios. Pero es un Mesías que no afirma de sí mismo que es el Salvador universal, que aprueba lo que llamamos en filología el secreto mesiánico, es decir, que hace un milagro y le dice a la gente que no lo diga, que no es capaz de manifestarse para que le entiendan los demás, que ni siquiera es reconocido por los discípulos. Es decir, en los evangelios aparece la extrañísima idea, pero mantenida por la investigación confesional, de que discípulos que llevaban meses y meses y meses conviviendo mañana, tarde, noche, día y día con él, no le entendían. Unos discípulos que después de haber predicado Jesús 3 veces su muerte y resurrección, inmediatamente después de que ocurrió la muerte, huyeron, lo dejaron desamparado y luego cuando las mujeres le avisaron a ellos, a los varones, a los discípulos, de que Jesús había resucitado, tomaron a esas mujeres por locas. Pues bien, para la investigación confesional, la que está sujeto a límites dogmáticos que si lo supera es declarada heterodoxa. Ojo, y no estoy hablando solo de la católica, la inmensa mayoría de los teólogos están en universidades que tienen una facultad de teología protestante, normalmente, y que se ganan sus garbanzos a base de mantener la idea de la universidad, que
da la cátedra y que le paga su nómina todos los meses. En el momento en que un individuo de Harvard, o de Princeton, o de Yale, o de alguno de esos sitios, ese individuo se salga de las normas, será también expulsado. A eso me refiero yo cuando hablo de investigación confesional y no solamente la de los católicos. Pues bien, este concepto es enigmático porque esta investigación confesional sabe que este mesianismo del héroe Jesús no encaja en absoluto con el mesianismo del Israel de su tiempo. En absoluto. Un mesianismo apolítico, aguerrero, totalmente pacifista, totalmente desprendido de cualquier idea material y de lo que le importa al pueblo de verdad en Israel, eso rompe no solamente el judaísmo de esa época, sino que rompe toda la tradición del héroe mesiánico que de una manera directa o indirecta se había ido formando, sobre todo desde el exilio, la vuelta del exilio de Israel de Babilonia, es decir, desde el siglo V, algunos dicen principios desde el siglo V antes de Cristo, lo rompe. Por el contrario, si el investigador intenta ser independiente, aunque no militante, simplemente expone sus ideas y cada uno que piense lo que quiera. Si procura no estar sujeto a ningún a priori, sino abierto a todos los posibles resultados, una vez que ha aplicado con diligencia y honestidad a los documentos de la época, en concreto los evangelios y las cartas paulinas, que son las primeras que nos hablan de Jesús, aunque de una manera relativa e indirecta, repito, una investigación que ha aplicado un método de investigación histórica probado por siglos, en todos los países, este héroe mesiánico deja de ser enigmático y se explica bien en sus líneas generales. Según este modelo de investigación histórico-crítico, Jesús fue, al menos, precisaremos, al final de su vida, un pretendiente mesiánico totalmente judío, un pretendiente real, monárquico, al trono de David, un hijo de David, como decían aquellos galileos que le acompañaban en la entrada triunfal de Jerusalén. Los que iban delante gritaban, fíjense en estas palabras que las repetiré 2 veces a lo largo de esta charla porque son verdaderamente importantes. Está en el Evangelio. Bendito el que viene en nombre del Señor. El que viene en nombre del Señor es el liberador de Israel. Vayan ustedes a Lucas 1. No textos del Antiguo Testamento, sino textos evangélicos. Evangelio de Lucas, capítulo 1, y léanlo detenidamente, sobre todo al final. El texto del discurso, el himno de Zacarías. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Ese no es un reino espiritual en los corazones. Un pretendiente que al menos no condenó nunca explícitamente la violencia, que no hizo asco a un cierto ruido de sables. No. Cuenta Lucas, en el capítulo 22, que Jesús dijo a sus discípulos: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalia, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Les dijo Jesús: pero ahora, el que tenga bolsa, que lo tome. Y lo mismo, el que tenga alforja. Y al que no tenga espada, que venda su manto y compre una espada. La investigación confesional tiene que hacer 1000 piruetas, 1000 y 1 millón de piruetas
para explicar esto simbólicamente. Finalmente, un pretendiente mesiánico que murió condenado por los romanos por un delito de lesa majestad contra el Imperio Romano, un pretendiente que llevaba su cruz llevaba un cartel colgado para que la gente y el público, nada menos que en Jerusalén y en la Pascua, aprendiera bien y no se anduviera con tonterías políticas, diciendo: aquí muere colgado Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Juan 19:19. Como ven, esta imagen que desarrollaremos no tiene que ver nada con la anterior, con la confesional. Ya no se trata de un héroe apolítico, pacifista a ultranza, solamente religioso, sino religioso sin duda, pero con una religión que ineluctablemente conduce a la política. Un Jesús no pacifista y que muere legalmente, es decir, conforme al derecho romano, como un héroe del pueblo oprimido. Esto es lo nuevo que les puedo decir. Es que sí, Jesús, para una parte de los galileos sobre todo, era un héroe nacional y sobre todo con su muerte, un héroe nacional de la liberación del Israel restaurado. Un héroe religioso, pero nacional. ¿Por qué? Porque era y muere como un sedicioso contra la ley y el orden del Imperio Romano. Considerado el antagonismo entre estas dos posturas, el de la investigación independiente y el de la investigación confesional, las dos posturas actuales sobre Jesús, hay que decir en primer lugar que no queda claro en una lectura cursiva, rápida de los evangelios, qué tipo de clase o mesías representaba Jesús. Pues de los evangelios canónicos críticamente leídos se pueden deducir dos concepciones de mesianismo. Repito, de los mismos documentos se pueden deducir dos concepciones del mesianismo aplicadas las dos a la vez a Jesús. Así pues, no tenemos más remedio que preguntarnos: ¿es que Jesús era un Mesías tradicional judío? Es decir, un liberador del Israel restaurado. ¿O Jesús se inventó, por el contrario, un héroe mesiánico con un mesianismo muy distinto, solo espiritual, absolutamente nuevo en aquellos momentos? La ciencia de la historia tiene que decir que de estas dos concepciones antagónicas, predicadas, proclamadas simultáneamente a la vez del mismo personaje, de una única y una persona, Jesús el Nazareno, el historiador ha de verse obligado a rechazar una de ellas como no de acuerdo con la crítica histórica. Naturalmente, esta doble interpretación nos lleva a plantearnos la eterna cuestión de la fiabilidad histórica de los evangelios. Bueno, pero como no es este el tema de la presente contribución a este encuentro, pues eso lo paso rápidamente. Solo decir que en la universidad, o por lo menos algunos dentro de la universidad, la investigación independiente aplica a los evangelios exactamente los mismos parámetros de búsqueda de la posible verdad real subyacente, histórica, los mismos parámetros que a otros libros de la antigüedad greco-latina. Porque los evangelios están escritos en griego y se compusieron directamente en griego, no en arameo, y pertenecen por derecho propio a la historia de la literatura griega. Así, por ejemplo, no nos fiamos, sin más, de lo que dicen en sus obras historiadores antiguos, tan prestigiados como Heródoto, Polibio
Tito Livio, Tucídides o Tácito, sino que antes consideramos tales escritos con una mirada rigurosamente crítica, una mirada que tiene en cuenta el carácter de la época en la que escriben, el momento situacional, el posible sesgo ideológico de quien escribe, es decir, el historiador, la verosimilitud de lo que se cuenta conforme a lo que conocemos anteriormente, el encadenamiento lógico de los sucesos, las implicaciones de ciertos hechos desnudos que no pueden negarse a través de lo que ellos cuentan, etc. Y entonces empezamos a hacerles caso a Tácito, a Tito Livio o a Tucídides. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos caso a Tito Livio, sin más, tendríamos que creer que la pobrecita Roma fundó un imperio porque siempre fue víctima, pobrecita ella, de un ataque siempre injusto. Y lo único que hizo fue defenderse en legítima defensa. Realmente este es el punto de vista de Tito Livio. Naturalmente no lo creemos. Y le damos la vuelta e intentamos buscar debajo de ese sesgo que hay. Pues con los evangelios exactamente igual. Así que del escrutinio crítico de los documentos, y los evangelios son pura historia antigua, y la exégesis es pura historia, la exégesis, la interpretación es pura historia, del escrutinio crítico se extraen de los evangelios valiosas noticias históricas, sí, pero solo cuando están debidamente analizadas y filtradas. Si se es honesto, en favor de la primera interpretación, es decir, la confesional, un Jesús pacífico, un Jesús apolítico, diría que bien examinados los evangelios, faltan en ellos claramente alusiones al mesianismo de Jesús al comienzo de su vida pública. Faltan, ¿vale? Incluso hay un pasaje del Evangelio de Juan en el que se dice expresamente que después de una multiplicación de los panes, la gente se acercó a Jesús con la intención de proclamarlo rey. Pero él rechazó esta propuesta y literalmente, dice el Evangelio, se quitó de en medio. Emplea la palabra huyó y se fue al monte solo. Sea cual fuere la interpretación exacta de este episodio, ya que se trata del Evangelio de Juan, que es un evangelio místico, y además este episodio está mezclado con una multiplicación de los panes, por tanto, hay elementos legendarios y milagrosos que el investigador no puede tener en cuenta, al menos se puede decir que al principio de la vida ministerial de Jesús de Galilea, este maestro de la ley no afirmó de sí mismo ni aceptó ser el rey de Israel. Ya fuera por prudencia política, le cortarían el cuello de inmediato, o porque aún no había perfilado del todo su misión.